Muy buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación entraré a explicarles las actividades que se empezarán a desarrollar o deben empezar a desarrollar en el curso de análisis de sistemas. Entonces, en este curso, como primera medida, es importante queremos regalarle como este pequeño mensaje para que lo tengan en cuenta y es el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetido día tras día. Entonces, ahora que ustedes están empezando este proceso académico, donde se están preparando para ser unos grandes profesionales, ustedes el éxito no lo podrán encontrar a la vuelta de la esquina. O sea, ustedes cada día tienen que empezar a transformar, empezar a estudiar, empezar a esforzarse día a día, ir aprendiendo, ir adquiriendo conocimientos con el objetivo de ser exitosos en lo que ustedes vayan a emprender. Listo. Entonces, en el contenido o lo que vamos a abordar en este momento son la presentación de los tutores, dar una pequeña revisión a los entornos de aprendizaje y unas recomendaciones de cada uno de estos entornos, dar unas observaciones generales y una explicación muy pequeña de lo que debe ser o cómo deben abordar la actividad de reconocimiento del curso, ¿ya? Y atención de dudas e inquietudes. Bueno, los tutores que están a cargo en este periodo académico 16-2 soy la tutora, o sea, yo, Paula Andrea Marmolejo Hurtado, ingeniera de sistemas. El Skype donde se pueden comunicar es Análisis Sistemas UNAD y estoy ubicada físicamente estamos en la ciudad de Ibagué, ¿ya? Y la tutora que es la Solange Sánchez, que es ingeniera de sistemas, allí se encuentra el Sky Solange.sánchez y también se encuentra ubicada en el CAD de Ibagué. Listo, entonces este es como el grupo de tutores que estamos disponibles para poderles colaborar durante todo el periodo académico. Bueno, frente a los entornos del curso, como ustedes saben, el curso siempre va a manejar 6 entornos, que es el entorno inicial, el entorno de conocimiento, donde podrán encontrar todas las referencias bibliográficas y el sílabus, el entorno de aprendizaje colaborativo, donde ustedes van a encontrar o van a hacer todo el desarrollo de sus actividades, pero en este entorno también van a encontrar la programación de las webconferencias del semestre. Aquí podrán bajar o descargar las guías y las rúbricas y los talleres que se van a desarrollar en cada uno de los pasos o en cada una de las actividades. Tienen el entorno práctico, que en ese entorno van a encontrar una guía complementaria para el apoyo básicamente del paso 4 y del paso 5. ¿Listo? Otro punto es en el entorno de seguimiento y evaluación, que en este entorno vamos a subir todas las actividades ya finalizadas. Los vamos a subir a este entorno. ¿Ya? Entonces, en el entorno de formación inicial es importante, en este entorno es muy relevante que revisen todos los ítems de este entorno, ¿sí? Especialmente lo que tiene que ver con la agenda, con la presentación del curso. Deben aceptar los acuerdos del curso y revisar las noticias. En estas noticias van a encontrar información más detallada sobre los encuentros de las webconferencias y las grabaciones, ¿ya? Y aparte de esto, deben realizar su presentación personal en este foro. Entonces, voy un momento al foro, a los respectivos foros, y aquí vamos a analizar nuevamente el entorno de información inicial. Entonces, aquí es importante revisar la guía del curso, ¿sí? Por ejemplo, evaluar dos aspectos: cuándo inicia una actividad, cuándo finaliza, y el peso evaluativo que tiene esa actividad. Aparte de ello, es importante tener en cuenta que del 2 de abril al 8 de abril, o sea, hay 5 días, digámoslo así, más o menos 6 días, 5 días, donde nosotros, los tutores, vamos a tener tiempo para poder calificar las actividades.
Durante este proceso del 19 al 1 de abril, los tutores, tanto los estudiantes como los tutores, deberán hacer sus observaciones y respectivas participaciones en el foro colaborativo como en el foro de seguimiento y evaluación. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan muy claro esta agenda, porque es importante, o sea, no solo revisen o solo se limiten a ver la agenda cuando ustedes entran a los cursos, porque resulta que aquí en estas actividades, en la actividad intermedia, tanto en la unidad 1 y en la unidad 2, hay unos plazos establecidos, ¿sí? Para hacer unas entregas individuales. Hay unas fechas establecidas para realizar esas entregas individuales y las fechas colaborativas. Entonces es importante revisar las guías. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay estudiantes que dicen, no, es que en la agenda UNAD me decía que era tal día. Entonces la respuesta mía es, ¿y revisaron las guías? Entonces es importante revisar las guías y revisar las fechas establecidas de las entregas. ¿Listo? Otro punto importante es entrar a aceptar las normas y las condiciones del curso. Aquí se dan como unas pautas que ustedes deben de seguir durante todo el periodo académico y se deben aceptar, donde deben decir conozco y acepto las normas y guardan su elección. Porque si ustedes no hacen esto, no entran a la presentación del curso, a la agenda, a las normas, no se le va a habilitar los foros. Entonces no van a poder trabajar. Entonces, otro punto relevante es entrar y revisar las noticias del curso, ¿sí? Entonces, las bienvenidas que se les vayan a realizar, ¿sí? Información general se les va a colocar en este punto. Y en el foro general del curso ustedes tienen 3 foros en los cuales ustedes pueden llegar a interactuar. Es necesario que hagan su presentación y den la información que se les está solicitando en la guía en el foro que se llama interacción social, ¿sí? En este. Y cuando tengan dudas del proceso formativo lo podrán hacer en este foro que dice dudas e inquietudes generales del proceso formativo. O cuando tengan problemas de soporte técnico, puedan subir la información aquí donde dice soporte técnico, actividades del aula. Bueno, en este punto de dudas e inquietudes les dejamos dos informaciones, digámoslo así. O se les habilitó o se les dejó 2 foros, ¿sí? 2 participaciones. Entonces, el primero, mire que claramente dice aquí, tiene que ver con la generación de las referencias bibliográficas. Con este link ustedes aquí les permite generar referencias bibliográficas. Entonces lo que tienen que hacer es ingresar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer digamos que es una página web, entonces supongamos que tienen Paola Andrea, supongamos esto, ¿sí? Que van, ¿ya? Que van a dejar esto, ¿sí? El título, supongamos que es esto. Supongamos que no tenemos este. Y supongamos que es este drive. ¿Sí? Entonces ustedes aquí van ingresando la información, ¿sí? ¿Ya? Y lo que hacen es generar la cita. Entonces cuando él le genera la cita, mire que él aquí les deja donde está esta parte azulita, ¿sí? Les deja cómo queda la referencia bibliográfica. Lo que ustedes hacen es copiarla, ¿sí? Y ya irla a pegar en el documento, supongamos que en este documento donde ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, aquí se les dejó esta herramienta como para que ustedes puedan se les pueda facilitar el tema de la generación de la bibliografía, teniendo en cuenta que todos los trabajos que ustedes tienen que entregar son con normas APA. ¿Listo? Y hay otro link de acceso para que ustedes puedan descargar sus contenidos bibliográficos. Entonces, usted no sé si no copiar este drive, ¿ya? Y entrar a revisar las referencias bibliográficas o las fuentes bibliográficas que se encuentran en el entorno de conocimiento.
tanto de la unidad 1 como de la unidad 2 como de la unidad 3. Entonces de la unidad 1 ustedes podrán encontrar todos estos PDFs y aún se les descargó el video. ¿Listo? Entonces aquí ya tienen la información y no podrán decir, no, profe, es que yo no entendí o yo no pude descargar las referencias bibliográficas. No se pueden quejar de eso porque desde el 20 de marzo se les dejó esta información, ¿sí? Entonces la información siempre ha estado allí y siempre está en el primer entorno de conocimiento, que es el que ustedes deben empezar a indagar, ¿ya? Entonces allí está toda la información. Estaba aquí. Entonces, la idea es que si toda esta información se les está suministrando, pues ustedes entren a revisar cada uno de los recursos de los diferentes entornos. No hay excusa de que no estaba la información, entonces no la podía leer. Miren que allí está toda la información. ¿Listo? Entonces, en el entorno de conocimiento podrán obtener, ¿sí? Esperemos un momento. Podrán obtener el sílabus. Entonces descarguen el sílabus, revisen la información que está en el sílabus, ¿ya? Para que puedan tener un conocimiento más detallado de lo que es lo que hay en el curso. ¿Listo? Entonces aquí en el entorno de conocimiento vamos a habilitar, no sé por qué no. Vamos a revisar, mire, todo el sílabus y las referencias bibliográficas. Entonces, mire, cada uno de estos links, me voy a ubicar aquí, le voy a dar clic derecho, permite abrir los libros, ¿sí? Lo que yo hice fue bajar cada uno de estas referencias bibliográficas a un PDF, ¿sí? Entonces, observo la referencia bibliográfica que es del señor Sen, es un libro de 1992. El capítulo que vamos a revisar es Introducción al Desarrollo de Sistemas de Información y el nombre del libro es Análisis y Diseños de Sistemas de Información. Entonces es importante revisar las páginas porque es que a veces me sorprende terriblemente cuando los estudiantes dicen, no, es que eso es un mundo de... Nos ponen libros completos. Nosotros aquí en la bibliografía nunca ponemos libros completos. Mire, se les están especificando de qué página, perdón, voy a cerrar, de qué página a qué página deben leer. Entonces, antes de hacer observaciones o aseverar cosas, es importante que revisen detalladamente las cosas. ¿Listo? Entonces, este libro deben leerlo desde la página 23 hasta la página 33. Entonces, para generar este PDF, me ubico en la parte superior y le doy clic donde dice PDF para descargar el libro. Pero entonces resulta que yo puedo descargar de acuerdo a las indicaciones en el entorno de conocimiento es desde la página 23 hasta la página 33, ¿sí? Y lo que hago es decir continuar para que me cree el PDF. Entonces cuando ya me termina de crear el PDF lo voy a abrir, ¿sí? Y voy a indicar dónde lo voy a guardar o en qué herramienta lo voy a abrir. En mi caso voy a abrirlo en una herramienta, ¿sí? Entonces miren, aquí está el libro, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema organizacional? Entonces ya les queda como más fácil empezar a leer la información, ¿sí? Entonces, método, ciclo de vida básico de los sistemas. Entonces, aquí está toda la información de ese libro. Esto mismo que acabo de hacer fue lo mismo que hice con cada una de las referencias bibliográficas y las bajé aquí, en este espacio. ¿Ya? Por ejemplo, el video, voy a cerrar esto, el video, este video es un link a YouTube, ¿sí? Lo que hice fue descargar este video y también se los dejé en estas referencias bibliográficas y esto con el objetivo de que principalmente aquellos estudiantes que
que tienen problemas en cuanto al acceso al internet, entonces ellos puedan bajar esta información, la copien y puedan estudiar y se les facilite más la lectura o la obtención de la información. ¿Listo? Eso en cuanto al entorno de conocimiento hablamos. Ahora vamos a hablar del entorno de aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, en este entorno de aprendizaje colaborativo, ustedes van a tener dos sesiones muy importantes, algo que tiene que ver con el acompañamiento docente y el desarrollo de las estrategias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en el acompañamiento docente debemos tener en cuenta de revisar los encuentros sincrónicos vía webconferencia. Entonces, aquí en este link, de aquí a la otra semana, le vamos a dejar toda la programación de las webconferencias que se van a desarrollar durante el semestre. Entonces, aquí las podrán consultar, tanto el enlace de acceso como la grabación después de que se ejecute una webconferencia. De todas formas, esta información también se les va a dejar en el entorno de noticias, junto con la grabación, cuando se entregue la grabación y, de ser posible, también en los foros. ¿Listo? El otro punto es la atención sincrónica vía Skype. Esta atención sincrónica vía Skype, aquí, de aquí a la otra semana, se les va a dejar los horarios de atención por parte de los tutores. Entonces, para que estén pendientes en este momento, estén pendientes de esta información. De todas maneras, mire que en el entorno de información inicial, Solange, la ingeniera Solange y mi persona le hemos dejado el Skype para que se puedan conectar con nosotros. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a hacer el desarrollo de la guía es importante, ante todo, entrar a este link donde dice guía de actividades, ¿sí? Y rúbrica de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que descargar esta guía, ¿sí? Y tienen que descargar este taller y deben de descargar este taller de respuestas. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la guía y rúbrica de evaluación, es importante que ustedes sepan y lean la rúbrica para identificar qué es lo que cuáles son las competencias a desarrollar, cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, ¿qué vamos a desarrollar en esta parte? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un paso 1 y este paso 1 va a ser de forma individual y vamos básicamente a realizar 4 pasos, ¿sí? Es importante mirar el detalle de las actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Y obviamente cómo deben aplicar toda esta información. Entonces es importante que lean la guía, ya ahorita más adelantico la vamos a revisar, ¿listo? Y por último es necesario que ustedes revisen cómo se les va a calificar. Entonces ustedes van a tener 20 puntos del taller y 5 puntos donde ustedes deben de realizar la presentación en el foro de interacción social. ¿Con qué? Indicando su nombre, su dirección, su correo electrónico, ¿sí? Esto en cuanto a la guía, ¿ya? Y cancelemos. Entonces, aparte de bajar esta información, es necesario que ustedes entren al foro a realizar sus respectivos aportes, ¿sí? Entonces, vamos, por ejemplo, voy a revisar todos los foros. Revisemos este foro 5, ¿sí? Entonces, aquí en el foro, nosotros les indicamos a ustedes, les damos unas indicaciones. Entre las indicaciones está revisar detalladamente la guía y se les hace un pequeño resumen de lo que deben de realizar. Entonces, ustedes deben desarrollar un taller. Entonces, para desarrollar el taller deben descargar el que se encuentra. Ese taller se encuentra donde se encuentra la guía.
Entonces, aquí en la guía está la guía, entonces deben descargar este taller y deben descargar las respuestas donde van a consignar las respuestas del taller, que serían este archivo en Word y este archivo en Excel. ¿Sí? Entonces, descargan la guía y dan respuesta a cada una de las preguntas del taller y lo hacen en este documento que se llama Taller Paso 1 Respuestas XLSX. Y cuando ya tengan toda la información deben de subir el taller al entorno de seguimiento y evaluación por el siguiente enlace. Paso 1, presaberes del curso, entrega de la actividad. ¿Listo? Luego, como segundo punto, deben actualizar el perfil y como tercer punto deben hacer la participación en el foro general del curso y pegar un pantallazo en el foro de interacción social, ¿sí? Y actualización del perfil. ¿Ya? Entonces, aquí se les deja la información para que nos podamos comunicar. Entonces, por ejemplo, aquí Víctor Alonso ya hizo como todo este proceso, ¿sí? Muy juiciosamente. Aquí la tutora Solange les dejó como unas indicaciones ya para que ustedes revisen estos links que ella les está sugiriendo. Muy amablemente solicito que nos ingresen la información de esta encuesta o este formulario y lo que se espera es identificar básicamente si usted tiene o no tiene alguna discapacidad y esto es con el propósito de entrar a determinar si nosotros tenemos que hacer un trabajo específico con aquellos estudiantes que tienen un problema de discapacidad o unas situaciones de discapacidad, ¿sí? Entonces solicitamos muy amablemente nos puedan colaborar con el ingreso de esta información, ¿ya? Entonces, esto es en cuanto a lo que tiene que realizar cada uno de ustedes en los respectivos foros, ¿sí? En cuanto al entorno de aprendizaje práctico, en este entorno vamos a tener unas guías complementarias a las actividades del paso 4 y del paso 5. Aquí en esta guía básicamente nos están indicando o sugiriendo las herramientas que debemos utilizar para desarrollar unos diagramas de casos de uso, unos casos de uso y para hacer unos prototipos. Entonces ahí se sugieren esas aplicaciones. Y el entorno de seguimiento y de evaluación es donde nosotros vamos a subir la información de lo que nosotros vamos a entregar en cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces voy a entrar al foro de seguimiento y evaluación. En este foro de seguimiento y evaluación vamos a dar clic donde dice paso 1, presaberes del curso. Aquí cada uno de ustedes debe subir, ¿sí?, sus aportes. Es en este foro donde se deben de subir los aportes. Los aportes del taller no se debe subir en el foro colaborativo. Todo se debe subir en el paso 1, presaberes del curso. ¿Listo? Es aquí, en los presaberes del curso, donde se le van a hacer las diferentes observaciones. ¿Sí? Entonces, cuando por X o Y motivo a ustedes les realicen observaciones, es necesario que ustedes estén pendientes de revisar esas observaciones. Por ejemplo, mire, aquí a este estudiante, Sergey Stephen Suárez, él hizo su aporte el 25 de marzo, ¿sí? Y el sábado, el sábado pasado, este sábado que pasó, se le realizó al estudiante o se le dio unas observaciones frente al taller que le entregó, ¿sí?
Entonces a él se le indicó, oye, es importante que revises la respuesta de la pregunta tal, tal y tal, porque tiene problemas o es inconsistente, ¿sí? Entonces, frente a eso, ¿qué tiene que hacer Stephen? Tiene que ir, ¿sí? Por ejemplo, mire aquí, a continuación, entonces él se le hizo que él tiene solo malo una respuesta, ¿cierto? Entonces, aquí se le dice, le recuerdo que debe hacer sus correcciones y subirlo nuevamente por este medio, ¿sí? Entonces, subirlo aquí, entonces él puede nuevamente cargar este taller con la corrección, siempre y cuando no se haya cerrado la actividad. ¿Listo? Entonces, estén pendientes de las observaciones realizadas de acuerdo a lo que ustedes subieron. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Esto en cuanto a los entornos. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes sepan que la fecha de cierre de esa actividad es el 1 de abril, que deben actualizar el perfil, hacer su participación en el foro general del curso y subir la evidencia en el foro de la actividad de reconocimiento y desarrollar el taller. Entonces, ¿cuántos puntos ¿cuántos puntos tiene este taller? Este taller tiene 20 puntos, como se los mostré ahora en la guía, en la parte donde está la rúbrica. Ahora vamos a hacer algo. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio de las dos primeras preguntas del taller, como una sugerencia de cómo deberían abordar o responder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta del taller dice, ¿qué es la definición de un sistema? ¿Sí? Entonces resulta que un sistema, si usted no sabe qué es un sistema, entonces podemos mirar aquí en el glosario, entonces vamos al entorno de conocimiento, donde dice glosario, y allí vamos a buscar la letra S, ¿sí? Y en la letra S vamos a buscar qué es un sistema. Entonces, frente a esto, vamos a leer y en la medida en que leamos, vamos a empezar a hacer el proceso de interpretación, el proceso de análisis de lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema? Es la combinación de ¿qué? De medios, ¿sí? O de elementos, podríamos decirlo así, integrados de tal forma que puedan desarrollar una determinada función en respuesta a una necesidad. Eso quiere decir que un sistema es un conjunto de unidades y que se interrelacionan, ¿sí? Entonces, frente a esto, podemos decir, análisis de sistemas como tal no es un concepto, ¿sí? Entonces, aquí dice, vamos a mirar entonces o analizar las diferentes respuestas. Entonces, la A es análisis de sistemas. Nosotros, análisis de sistemas como tal no es un concepto, ¿sí? Es un nombre que está allí, pero esa palabra como tal no me permite identificar lo que es la definición de un sistema, ¿sí? Otro punto es la B, que son los diferentes tipos de herramientas que se ingresan a los cursos. O sea, aquí no estamos hablando, esta definición, lo que me quiere decir aquí es que hay unas herramientas que yo combino y que me van a ayudar a entrar a un curso. Pues resulta que eso no es una definición acertada de lo que es un sistema, porque aquí estamos hablando en términos generales. Y aquí me están hablando de unas herramientas que se requieren para ingresar a los cursos. Entonces, no sería la respuesta correcta, ¿sí? La C es un conjunto de elementos, bueno, sí, los elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo con el fin de cumplir un objetivo común. Entonces, si revisamos este concepto, podemos concluir que efectivamente los sistemas tienen elementos, estos se relacionan entre sí y me permiten dar solución a un problema. Pero revisemos la siguiente, a ver qué, para descartar. ¿Listo? Es un conjunto de objetos astronómicos que giran alrededor. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así?
Esto como tal no es un concepto. Ahora, un sistema no es un conjunto de objetos astronómicos, es un conjunto de elementos, ¿sí? Que se relacionan entre sí y que funcionan como un todo y que me permiten cumplir un objetivo en común. Entonces, frente al análisis que acabamos de hacer, podemos determinar que la respuesta sería la respuesta C, ¿cierto? De acuerdo a lo que leímos o analizamos aquí en el glosario, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un segundo análisis. Entonces, resulta que aquí me están preguntando cuáles son, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un sistema? Entonces, si ustedes no saben cuáles son los elementos de un sistema o no se acuerdan, no es que no deberían de saber, no, es que no se acuerden, ¿sí? Porque esto lo tuvieron que haber visto en teoría general de sistemas, es buscar cuáles son los elementos de un sistema. Entonces, analicemos los elementos de un sistema. Tiene una entrada, tiene un proceso, tiene una salida y es un proceso en constante retroalimentación, porque los procesos hay que madurarlos o los elementos hay que madurarlos, ¿sí? O estar en constante transformación. Entonces, frente a estos elementos que vemos aquí, ¿cuál concluiría que serían los elementos de un sistema? Entonces, un teclado, una CPU, un monitor, un grabar información como tal, corresponden ¿a qué? A un computador, que son los elementos de entrada y de salida. Entonces, esto es un sistema, pues un computador también es un sistema, pero estamos hablando en términos generales y aquí son términos muy específicos. Entonces, la A no nos serviría. Lo mismo que la C. Aquí en la C está combinando temas de programación, especialmente de lo que tiene que ver con el tema de algoritmia. Entonces, como tal, también es muy específico. Y en el D es un poco ambiguo. Análisis, diseño y programación hacen parte de las fases del desarrollo de software, pero esto que dice finalizar no hace parte del desarrollo de software, entonces digamos que esta D también sería ambigua, ¿sí? Entonces, finalmente podríamos determinar que frente a estos elementos que están aquí, la respuesta sería la B, porque habla de una entrada que está aquí, hablamos de un proceso, hablamos de una salida y hablamos de una retroalimentación. Entonces, así es que debemos entrar a revisar cada una de las preguntas, ¿sí? Revisarlas, analizarlas, ¿sí? Entender lo que están respondiendo, ¿ya? No es adivinar ni mirar algo y, ay, yo pienso que es esto. No, entren, revisen y se documentan, ¿ya? Eso en cuanto a, a, las, a las respuestas del taller. Entonces, cuando ya tengan todas sus respuestas, ustedes deben de colocar aquí, bajar el archivo que estaba en la carpeta de la guía, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Nuevamente les voy a mostrar porque estas indicaciones están dadas en la guía. Entonces deben bajar este que dice taller paso 1 respuestas y allí empezar a colocar las respuestas. ¿Sí? Entonces, colocar su nombre, su código, su cédula, el grupo al que pertenece y la fecha en la cual realizó el taller. Y deben ir colocando donde dice respuesta solo la letra. Miren, aquí dice solo debe colocar la letra correspondiente, no es colocar C, dos puntos y la respuesta. Es solo la letra de cada una de las respuestas, ¿sí? Entonces, ustedes aquí van colocando las respuestas, ¿ya? Cuando ya tengan listo este archivo es el que deben de subir en el entorno de evaluación y seguimiento, que ya se los mostré, ¿sí? Entonces, en ese entorno de evaluación y seguimiento deben ir y subir este archivo, ¿ya? Un punto importante es que a ustedes allí les están solicitando que indique cuál es el curso donde ustedes están, ¿sí? Entonces,
Ustedes pueden determinar el curso en dos partes. Pues en un link que se llama, aquí en el menú lateral izquierdo, que se llama participantes, dan clic allí y acá arriba les indican el código del curso, que es el 301-308, y el grupo donde ustedes están asignados, ¿sí? Aquí les va a aparecer una información, ¿sí? Donde ustedes van a buscar el que dice cuáles son el tutor que ustedes tienen asignado, ¿sí? En este caso es la ingeniera Solange, ¿ya? Para el grupo 12. Y si quieren saber cuáles son sus compañeros, pues colocan donde dice estudiantes. Y allí les va a aparecer cuáles son todos sus compañeros, ¿ya? Y así podrán ingresar la información, perdón, que les están solicitando aquí, aquí es su cédula, ¿sí? Y aquí sería el curso 2 y la fecha correspondiente. ¿Listo? Esto es en cuanto a lo que tienen que entregar. Como recomendaciones generales, nuevamente les voy a indicar. Deben actualizar su perfil, establecer comunicación con el tutor. Mire, de ser posible, por favor, también agregue sus compañeros por Skype, ¿sí? Identificar el curso y el tutor asignado y el grupo, ¿sí? Deben saber que los medios de comunicación establecidos son los foros, el correo interno y el Skype. Deben de estar pendientes de las fechas de cierre, ¿sí? Y recordar que la participación para los aportes colaborativos se deberá realizar 3 días antes de la entrega. Deben de estar pendientes de no realizar plagios, ¿sí? Deben de realizar sus aportes individuales y colaborativos, indiferente si sus compañeros realizan o no sus aportes. Miren, chicos, hay estudiantes que como ven que los otros no hacen nada, entonces no hacen el trabajo colaborativo. Entonces, ustedes hagan su trabajo individual y lo suben. Si sus compañeros no hacen sus aportes colaborativos, haga usted su trabajo colaborativo y lo sube, porque hay unas cosas, aquí en este curso se solicitan ciertas cosas o ciertas actividades de forma individual, pero en la parte colaborativa les solicitan otras diferentes. Entonces, si ninguno de sus compañeros no aporta, no importa, usted haga su trabajo y súbalo para que le sea calificada toda la actividad completa. ¿Listo? Por favor, estén pendientes de las agendas de acompañamiento que esta semana, de aquí a la otra semana ya van a estar listas, ¿sí? Y en todas las actividades todas las actividades se deben de subir en el entorno de seguimiento y evaluación y por favor revisar las referencias bibliográficas que se encuentran en los PDFs en el link que les mostré anteriormente. Jóvenes, de antemano le agradecemos su valiosa colaboración. Esperamos que ustedes puedan realizar muy bien sus actividades y pueden contar con nuestro apoyo. Muchas gracias.